van a empezar a desarrollar en su trimestre de egreso, ¿cierto? Considerando que el próximo trimestre, ¿cierto? Que parte en julio, va a ser su trimestre de egreso. Así que, bueno, primero que todo, ¿cierto? Agradecerles que se hayan conectado a esta reunión, ¿cierto? Sé que ya están en la semanita de receso, ¿cierto? Sin clase esta semana, tuvieron sus últimas clases la semana pasada. Pero igual les agradezco que se hayan tomado el tiempo de poder conectarse, porque igual lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Es súper importante, sobre todo con miras al trimestre que está por comenzar y considerando, ¿cierto?, que va a ser el último trimestre que ustedes van a estar cursando la carrera. Así que, primero comentarles, ¿cierto?, que el proyecto de título es una asignatura, ¿cierto?, que ustedes seguramente han visto el plan de estudio, está en el último trimestre de la carrera, ¿cierto? Es una asignatura de egreso. ¿Por qué decimos que es de egreso? Porque efectivamente para poder cursarla, ¿cierto? Ustedes tienen que estar en el trimestre en que ya van a salir de la carrera. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahora van a estar además van a estar con otra asignatura, ¿cierto? Van a estar con comercio internacional. Van a partir con comercio internacional, 3 semanas de clase, ¿cierto? Termina comercio internacional y parten con el proyecto de título. Así que, por lo mismo, obviamente, si ustedes llegaran a reprobar comercio internacional, no pueden tomar proyecto de título, porque el proyecto de título es una asignatura de egreso. Tendrían que cursarlo, ¿cierto? El próximo trimestre, una vez que vuelvan a tomar comercio internacional, ¿cierto? Ahí cursar esta asignatura que es proyecto de título. Entonces, exige, ¿cierto? Como requisito haber cumplido eh, todos los requisitos académicos, es decir, el plan de estudio, ¿cierto? Hasta el sexto trimestre, aprobado, ¿ya? Es una asignatura que tiene, ¿cierto? Un profesor y guía. Ustedes, ¿cierto? Se les va a asignar un profesor y guía a cada uno de los grupos que ustedes conformen de trabajo. Es un trabajo principalmente autónomo, ¿cierto? Que requiere de mucha coordinación, así que piensen igual ahí bien en su grupo, ¿cierto? Cómo van a trabajar de manera grupal, en dupla, ¿cierto? O también pueden hacerlo de manera individual. Pueden trabajar de manera individual o en equipo, ¿cierto? Hasta 5 estudiantes. Entonces, como yo les mencionaba, este es un trabajo que requiere, ¿cierto?, de mucha coordinación, de trabajo en equipo, ¿cierto?, de poder ir avanzando de manera autónoma, que van a tener un profesor guía, ¿cierto?, que los va a ir orientando en el desarrollo de su proyecto, pero este es un trabajo principalmente autónomo. Así que para que también consideren eso en el proceso, ¿cierto?, de seleccionar al equipo con el que ustedes van a trabajar. Tal como mencionamos acá, ¿cierto? Tiene una duración de 10 semanas, es decir, ¿cierto? Ustedes van a partir trabajando con su profesor guía la semana les digo enseguida, la última semana de julio, del 27 de julio hasta, ¿cierto? La semana del 27 de julio hasta la semana, ¿cierto? De el 5 de octubre, considerando, ¿cierto? Que la entrega del informe final la van a tener que realizar a su profesor justamente, ¿cierto? El 11 de octubre, ¿ya? Entonces van a tener 10 semanas de plazo para poder, ¿cierto?, abordar este proyecto de título, ¿ya? Y obviamente también involucra la elaboración de un informe, ¿cierto? Que como ya les mencionaba, que van a tener 10 semanas para elaborar ese informe. Y además la presentación a un examen de título. El examen de título, ¿cierto?, es la defensa, es la exposición de su proyecto de título ante una comisión evaluadora, ¿cierto?, una comisión que evalúa los seminarios o los proyectos de título, que son profesores de la misma carrera, ¿cierto?, y acompañados también de su profesor guía. Eh, y para poder presentarse, obviamente, a ese examen de título, que es la instancia final de evaluación que van a tener en la carrera, tienen, ¿cierto?, que haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudio, ¿cierto?, incluida la práctica profesional, incluida, ¿cierto?, también la asignatura anterior al proyecto de título, que en este caso va a ser comercio internacional. ¿Ya? Este trabajo, ¿cierto?, ustedes lo pueden abordar en cualquiera de estas 3 líneas temáticas, ¿ya? Pueden trabajar, ¿cierto?, como mencionamos acá, en una problemática empresarial, es decir, ¿cierto?, a lo mejor alguno de ustedes, ¿cierto?, trabaja en una empresa y quiere justamente, ¿cierto?, abordar una mejora en esa organización. Entonces, alguna dificultad, ¿cierto?, ustedes se dan cuenta que hay una dificultad en la organización
que impide mejorar la productividad, ¿cierto? Está estancada la rentabilidad, quizás yo quiero, ¿cierto?, acceder a una mayor cuota o contribuir a una mayor cuota de mercado, ¿cierto?, en el cual nos encontramos. Entonces, básicamente, ¿cierto? Esto es una propuesta de mejora. Una propuesta de mejora para una empresa que ya existe, ¿cierto? En la que algunos de ustedes, ¿cierto? Algunos de los integrantes del equipo del proyecto, ¿cierto? Está relacionado, es decir, y obviamente tiene que estar relacionado con esa organización porque van a necesitar información, ¿cierto? Van a necesitar data para efectos de abordar el proyecto. Entonces acá, ¿cierto? Ejemplos asociados a la problemática empresarial, por ejemplo, la implementación del teletrabajo en esta organización en particular, cómo implementar a lo mejor una mejora en alguno de los canales, eh, en los canales de venta, por ejemplo, de la organización, o mejorar algún proceso, ¿cierto? Hay un proceso que está a lo mejor, ¿cierto?, muy mal gestionado, tiene demasiadas etapas, pasos, validaciones que a lo mejor no son necesarias y ustedes quieren plantear una mejora al proceso, ¿ya? Entonces, acá básicamente el foco es identificar, ¿cierto?, una situación que afecte el quehacer de esa empresa, ¿cierto?, de esa organización, generar un diagnóstico objetivo, ¿cierto?, con data, con información. Por eso es importante que tengan, en el fondo, que alguno de ustedes esté relacionado con esa empresa, con esa organización, porque va a ser necesario, ¿cierto?, a lo mejor hacer encuestas, solicitar información, ¿cierto?, que respalde justamente, ¿cierto?, este diagnóstico. Y luego, ¿cierto?, en base a ese diagnóstico, proponer una mejora, ¿cierto?, para esa organización. Esa es la problemática empresarial. También pueden desarrollar una problemática, ¿cierto?, de interés público. Y acá básicamente son temas o problemas, ¿cierto?, de impacto comunitario, nacional o internacional que pueden vincularse, ¿cierto?, su solución a la acción específica, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, de una organización. Ya aquí, por ejemplo, eh, efectos, ¿cierto?, a lo mejor, no sé, del trabajo telemático, ¿cierto?, en las organizaciones. eh, la satisfacción de usuarios asociado a los servicios públicos, el engagement en cierto tipo de empresa. O sea, acá también el foco es identificar, ¿cierto?, una situación que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿cierto?, identificando y proponiendo, obviamente, acciones de política pública que pudiesen, ¿cierto?, implementarse para, a partir de la investigación, ¿cierto?, que ustedes van a desarrollar, y la realidad del país, obviamente, ¿cierto? Podrían además compararlo ahí, ¿cierto?, con la información internacional, hacer una comparación, ¿cierto?, internacional de este tema, cómo se aborda en otros países, por ejemplo, esta temática, ¿cierto?, que ustedes quieren analizar. ¿Ya? Esa es una propuesta de interés público o problemática de interés público. Y la tercera, ¿cierto?, temática, y la tercera línea temática es la formulación de un modelo de negocio. Es decir, acá, ¿cierto?, ustedes a lo mejor quieren implementar, ¿cierto?, una idea de negocio. O sea, a lo mejor está la posibilidad, ¿cierto?, de generar una idea de negocio, ¿cierto?, para, eh, de alguna idea, ¿cierto?, que ustedes tengan de empresa, ¿cierto?, de organización, y puedan ustedes generar o levantar, ¿cierto?, un modelo de negocio bajo metodología Canvas, ¿cierto?, para poder implementar esa idea de negocio. Entonces acá el foco es estructurar, ¿cierto?, un modelo de negocio para implementar un nuevo, ¿cierto?, un nuevo negocio, o quizás podría ser también, ¿cierto?, que una mejora en la empresa que ya existe, ¿cierto?, o una nueva unidad estratégica, ¿cierto?, de negocio para esa empresa que ya existe. Y además acá, ¿cierto?, se tienen que identificar los factores críticos de éxito, qué podría afectar, ¿cierto?, la implementación, ¿cierto?, positiva, ¿cierto?, o la no implementación, ¿cierto?, de ese modelo de negocio. Entonces, la formulación básicamente, ¿cierto?, se basa considerando eh, temas estratégicos, ¿cierto? Y también del resultado del estudio de mercado. Aquí también ustedes, obviamente, ¿cierto? Toman como base, ¿cierto?, un desarrollo de un estudio de mercado para poder justamente generar esa propuesta de modelo de negocio. ¿Ya? Esas son las tres líneas temáticas que ustedes podrían abordar, ¿cierto?, dentro del marco de su proyecto de título. ¿Ya?
Nosotros también ahí los apoyamos porque les entregamos, bueno, aparte de que van a contar con un profesor guía, también ustedes van a tener, ¿cierto? Nosotros tenemos unos templates o plantillas para desarrollar cada uno de esas líneas temáticas, ¿cierto? Asociadas al proyecto. Es decir, ustedes van a contar, ¿cierto? Con una plantilla, un template, un Word, ¿cierto? Que en el fondo ya, ¿cierto? Les muestra un poco los alcances y les explica cómo abordar también cada uno de los apartados que tiene, ¿cierto? El tipo de proyecto que ustedes que hayan decidido desarrollar, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? Bueno, obviamente, como ya les mencionaba, hay un informe primero, ¿cierto? Que es el que tienen que entregar, el informe final, lo tienen que entregar, ¿cierto? El 11 de octubre, pero ese informe final, ¿cierto? Que pondera un 70% de la nota total del proyecto de título, va a tener, ¿cierto? Algunos avances que el profesor les va a ir pidiendo. Va a tener un primer avance, ¿cierto? Y un segundo avance, ambos ponderan un 10% cada uno, y el informe final, ¿cierto? Que van a entregar ustedes el día 11 de octubre como plazo máximo, va a ponderar el restante, ¿cierto? 80%. Entonces, esa nota que ustedes tengan ahí, ¿cierto? A la nota de proyecto de título total va a ponderar en un 70%. Y el otro 30%, ¿cierto? Va a ser su examen de título, la defensa que ustedes van a realizar ante la comisión, ¿cierto? Evaluadora. Y obviamente para poder aprobar el proyecto de título, ¿cierto? Independiente que hayan tenido la mejor calificación en el informe, tienen que obtener al menos un 4, ¿cierto? En el examen de título para poder aprobar el proyecto de título, ¿ya? Eso respecto, ¿cierto? A estos principales puntos del proyecto. No sé si hay dudas y consultas hasta acá, Por mi parte, nada. ¿no? ¿Está todo claro? Hagan Yo todas las tengo preguntas que tengan. una duda más bien administrativa. Em, yo tenía claro que ahora, paralelo con el ramo que tenemos ahora, se iba a ir avanzando en el proyecto de título. Entonces, para mí, nosotros terminamos como ahora a fin de semestre. Entonces, esto de un semestre más, de verdad como que me toma un poco por sorpresa. Entonces, en la parte administrativa, nosotros ahora nos tenemos que matricular. Yo estuve fuera un mes por un problema de salud. Nosotros entiendo que ahora nos tendríamos que haber matriculado a principio de mes, ¿Ya? ¿ya? Y luego el arancel, nosotros tenemos que pagarlo hasta fin de año. Ya, ahí no entiendo un poco tu situación, Mariela, porque la carrera dura, no sé si tú ingresaste a la línea de continuidad o nivelación, pero son 7 trimestres, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, ustedes tienen que matricularse por un trimestre, ¿ya? Por un trimestre o 2 trimestres, dependiendo, ¿cierto? Bueno, obviamente Ah, en este perfecto. caso, el último trimestre. Tendríamos que ver tu caso particular, si ingresaste a la nivelación o no ingresaste a la nivelación. Va a depender, No, está bien, obviamente, sí, y mi pregunta del es porque alcance. probablemente yo estoy confundida con esto y ya entiendo perfecto que tenemos un trimestre adicional, pero yo siempre, para mí siempre estuvo en claro en que íbamos con el último ramo y el proyecto de título en forma paralela, No, no, y no sé dónde obtuviste esa información porque esta es la primera reunión que hacemos respecto a eso. no de la malla, Entonces, solo la malla. claro, la malla, pero la malla, como tú sabes, ¿cierto? Igual que la otra asignatura, siempre ha sido modular, una asignatura a la vez. Entonces, por eso yo les partí comentando al inicio que van a partir ustedes el 6 de julio con la asignatura Comercio Internacional. Con eso, con esa asignatura parten, van a tener clases sincrónicas, ¿cierto? Semanales, igual como lo han tenido en los otros trimestres. Ujú. Termina esa asignatura, ¿cierto? La semana termina el 26 de julio y ustedes parten el 27 de julio con proyecto de título. Y van a tener 10 semanas para poder abordar el trabajo de título. Y ahí, en el fondo, ya van a tener asignado el profesor guía. Y en el fondo, ¿cierto? También ahí yo les menciono que pueden ustedes también, en base a esas líneas temáticas, generar una propuesta temática. Hay un formulario que nosotros les vamos a hacer llegar donde se pide, si ustedes a lo mejor ya tienen listo su tema, ¿cierto? Y tienen clarito qué van a qué proyecto quieren desarrollar y calza con alguna de esas líneas temáticas que yo les presenté. Ustedes pueden completar, ¿cierto? Ese formulario de propuesta
y ahí, ¿cierto? Lo envían, ¿cierto? Y nosotros también lo evaluamos para ver si efectivamente, ¿cierto? Lo podríamos considerar para que ustedes lo aborden, ¿cierto? Calza con alguna de esas líneas temáticas. Ya. Esa era la duda, muchas gracias. De nada. Y respecto, ¿cierto? A lo que tú preguntabas por el tema de la matrícula en el fondo es solo por el segundo trimestre. No es que tengan que matricularse, ¿cierto? Hasta diciembre, enero, no, es solamente por un trimestral. Como ustedes saben, ¿cierto? El año, cuando ustedes se matricularon seguramente las veces anteriores, eh, la matrícula anual cubría 3 trimestres. Entonces, en este caso, ¿cierto? Sería que ustedes van a matricularse solo por un trimestre. Y nosotros, de hecho, informamos todos los casos especiales de los estudiantes que se tienen que matricular por un solo trimestre o por 2 trimestres, ya dependiendo del caso. Sí, y eso con nivelación o sin nivelación. Macarena, te escucho. Hola, respondiendo la pregunta de Mariela, bueno, yo hoy día me matriculé y efectivamente en la cuponera me aparece que la última mensualidad a mí me quedó hasta diciembre, así que más o menos debería quedar hasta esa fecha cuando ya estemos como listas con el proyecto, estaríamos pagando la U, por así decirlo. Macarena, disculpa, pero creo que estás dando una información que no corresponde, porque la fecha, lo que tú mencionas de la cuponera, ¿cierto? Con pago hasta diciembre, ese es el plan de pago que tú acordaste. No es que la universidad te Claro. cobre hasta diciembre. No, no, El es arancel es anual. Déjame claro. explicar. El Sí, arancel es anual. Entonces, lo que tú pagaste seguramente o tramitaste, ¿cierto? Es un tercio de ese año. Pero tu plan de pago claro, fue en más cuotas o en menos cuotas, no sé, ¿cierto? Pero tu plan de pago, en el fondo, el número de cuotas que tú pactaste, en el fondo, fue hasta diciembre. Pero no es que se pague hasta diciembre, eso quiero ver, no es un valor en el fondo mensual, sino que más bien está asociado al plan de pago que tú definiste, claro. ¿ya? En mi caso, yo lo definí hasta 5 cuotas y a mí me quedó hasta diciembre más o menos, pero Claro, el monto corresponde al al último tercio, trimestre un que tercio, nos queda. sí, claro. Que bueno, eso para dejarlo claro igual ahí con la información que estaba preguntando Mariela. Y bueno, lo que sigue ahora es básicamente, ¿cierto?, que ustedes van a tener que inscribir su grupo de trabajo, ¿ya? Nosotros les vamos a hacer llegar un correíto durante la segunda semana, es decir, la semana entre la primera y segunda semana de inicio del trimestre, ¿ya? Es decir, entre la semana del 6 y el 13 de julio, les vamos a hacer llegar un correo, ¿cierto?, con la información respecto, ¿cierto?, a los proyectos que ustedes van a abordar, con un enlace además para que ustedes puedan, ¿cierto?, conformar la inscripción de su grupo. Ahí ustedes van a indicar, ¿cierto?, si van a trabajar de manera individual o, ¿cierto?, uno de los representantes de su equipo de trabajo, como ya les mencionaba, que pueden ser hasta 5 integrantes. Esa persona, ¿cierto?, inscribe el grupo, inscribe los nombres de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y en esa inscripción indican si van a incorporar una propuesta y completan, ¿cierto?, el formulario y ahí lo suben directamente, ¿cierto?, a la plataforma en formato PDF. O, ¿cierto?, dicen, no, sabes que no voy a presentar propuesta. Si no presentan propuesta, el profesor los ayuda, ¿cierto?, a buscar una propuesta que calcen con alguna de las 3 líneas temáticas. ¿Ya? Esas son como lo que sigue ahora. Una vez que pase eso, ¿cierto? Nosotros la semana, les digo al tiro, la semana del 20 les vamos a indicar quién va a ser su profesor guía. De ahí les vamos a informar el profesor guía, ¿cierto? Eh, y les vamos a mandar también la información de las plantillas del informe, ¿cierto? Que ustedes ahí, ¿cierto?, van a poder revisar cada una de las plantillas que tenemos por cada tipo de temática. Y, ¿cierto? Ahí la idea es que ustedes esa semanita ya queden en contacto con su profesor guía, ¿cierto? Puedan también con él agendar el día y horario que se van a reunir de manera semanal con el profesor, ¿cierto? Eso es súper importante, que puedan, ¿cierto?, dejar eso zanjado esa misma semana, porque de hecho, ¿cierto?, nos hemos dado cuenta que justamente el éxito de los proyectos de título mucho tiene relación con, con las reuniones semanales que ustedes definan, ¿cierto? Si a veces pasa que los profesores, de hecho, nos comentan, "Oye, el estudiante no me ha cancelado las últimas 2 reuniones, no llega,
no llegan al proyecto de título. Entonces es importante que sean súper rigurosos en tener esta reunión semanal con su profesor guía, ¿cierto? Ir avanzando, ir haciendo los envíos, los avances en base a la tarea que el profesor les va a dejar. El profesor también les va a compartir, ¿cierto? Un cronograma del avance de su proyecto para que ustedes vayan también ajustándose a eso. Y, ¿cierto? La entrega final, como ya les había mencionado, es el día 11 de octubre, el informe final al profesor, ¿ya? Una vez que ustedes entregan, ¿cierto? Nosotros hacemos internamente un proceso de revisión académica, administrativa, ¿cierto? Que no tengan situaciones pendientes con la universidad. Y en base a eso, ¿cierto? Los exámenes de título se programan para noviembre, principalmente en noviembre. Podría ser que algunos rezagados queden para diciembre, pero en noviembre ya debiesen tener ustedes la fecha de su examen de título, ¿ya? Ahí van a tener que ustedes exponer, ¿cierto? De manera telemática, hacer una presentación telemática ante la comisión examinadora. Presentan, ¿cierto? Durante 20 minutos y luego de esos 20 minutos viene una ronda de preguntas. Los profesores hacen una ronda de preguntas. Una vez respondidas las preguntas, ¿cierto? Ustedes se quedan en la sala, los profesores salen a deliberar, vuelven, ¿cierto? Y les entregan los resultados de su examen de título. ¿Ya? Y ahí ya ustedes, en el fondo, con esos resultados, ¿cierto? Ya obtienen el título. Ahí ya están, en el fondo, cuentan con el título, porque en el fondo esa es la última instancia de evaluación que tienen en la carrera. ¿Ya? Obviamente, esta instancia del examen de título es una instancia formal, ¿cierto? Si bien es telemática, ustedes deben tener las cámaras encendidas, ¿cierto? A diferencia de lo que ha pasado en el resto de las asignaturas, acá sí, sí o sí tienen que tener las cámaras encendidas, ¿cierto? Para poder defender su examen de título. Y una vez que pase eso, ¿cierto? Que ustedes aprueben, 15 días hábiles posteriores a eso, ya pueden solicitar su certificado de título en trámite a través del correo del Calle Advance, ya que ahí les mencioné. Y 2 meses desde la aprobación del examen, ¿cierto? Desde el examen de título, pueden solicitar su certificado de título original, ¿cierto? A títulos y grados. Eso respecto, ¿cierto? A los certificados y proceso de examen de título. No sé si hay dudas y consultas con esto, chicos o chicas. No, por mi parte está claro. Ok. Y por mi parte también. Ya, bueno, solo como información adicional, el proyecto de título, ¿cierto? O la tramitación del proyecto de título no tiene ningún costo adicional, ¿cierto? Es parte en un fondo del arancel que ustedes pagan. Eh, Se realiza una ceremonia de titulación anualmente, así que seguramente en el caso de ustedes, ¿cierto? Les va a corresponder participar de la ceremonia anual en agosto del próximo año. ¿Ya? Obviamente, antes van a haber tramitado su certificado de título, ¿cierto? Certificado, pueden también solicitar el certificado de grado, ¿cierto? Así que eso lo pueden obtener antes de lo que van a recibir en la ceremonia de título, solo el diploma, ¿cierto? El diploma, y van a poder ustedes invitar, ¿cierto? A 2 personas que los acompañen ese día en la ceremonia de titulación. Creo que eso es, no sé si queda todo claro. Sí, Sí, todo claro. buenísimo. Entonces lo que queda ahora es que nosotros le vamos a hacer llegar esta información. Lo más probable es que en esta semanita le hagamos llegar la grabación, por si alguno, ¿cierto? No vino, puede revisar la grabación de esta actividad. Y como yo les mencionaba, ¿cierto? Entre la primera y segunda semana de iniciado el trimestre le hacemos llegar en el fondo el formulario para que ustedes además, ¿cierto? Puedan conformar su grupo de trabajo. Así que la tarea para ustedes ahora, ¿cierto? Es definir cómo van a trabajar. ¿Ya? Si van a trabajar en equipo, en duplas, de manera individual, ¿cierto? Eso lo definen ustedes. Bien, chicos, muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por la Eh, información. Desearles mucho Gracias, éxito profe. además en Gracias. esta última etapa de su proceso Gracias. formativo. Así que ya no queda poquito. Mucho éxito y ánimo en lo que queda. Un abrazo grande, que estén muy bien. Gracias, Gracias, chao. Cuídense. Gracias, profe. Nos igual. vemos. Gracias. Chao, que Chao, estén chao. bien. Chao.